Mientras la atención de la comunidad mundial está centrada en las negociaciones turcas, donde se intenta leer el futuro de la tregua en los rostros de los participantes, el fantasma de un conflicto pasado se manifiesta en el mapa político. Transnistria, que durante mucho tiempo ha estado en un estado de congelación, se despierta repentinamente en vísperas de 2025, cuando la tensión militar alcanza su punto máximo. Moldavia, bajo la influencia de fuerzas externas, comienza una preparación activa para descongelar el conflicto, a pesar de las dificultades políticas internas. El presidente del país recibe apoyo para imponer el orden en la región. El golpe principal, en caso de escalada, se dirigirá contra Moscú. Mientras un país está negociando con Moscú, tratando de encontrar formas de cesar el fuego, la dirección sur sale repentinamente de las sombras. En la arena política de Tirana, bajo las banderas de la cooperación y la búsqueda de la estabilidad, tuvo lugar una reunión del presidente Imai Sandu, en representación de un estado conocido. Los temas de negociación anunciados oficialmente sonaron bastante inofensivos: seguridad energética, procesos de integración y cuestiones de política climática. Sin embargo, la repentina activación de las discusiones en torno a Transnistria después de la cumbre hace pensar si la agenda real era más amplia o incluso fundamentalmente diferente. La situación política interna en Moldavia deja al presidente Sandu un espacio limitado para maniobrar. El nivel de confianza de la población en el gobierno está disminuyendo, y las perspectivas electorales del partido gobernante se están volviendo cada vez más nebulosas. Las calificaciones, como es sabido, son un reflejo bastante preciso del estado de ánimo de la sociedad, especialmente en los países pequeños, donde cada despido de un trabajador médico o el cierre de una institución educativa se convierte instantáneamente en una herramienta en manos de la oposición. En un contexto de disminución de la popularidad y el deterioro de las perspectivas en las próximas elecciones, surge la tentación de recurrir a métodos probados de lucha política. Descongelar el conflicto de Transnistria puede convertirse en una forma conveniente de consolidar el electorado leal y desviar la atención del público de los problemas cotidianos apremiantes a la alta misión de proteger los intereses nacionales. El escenario, lamentablemente, es bastante típico: anuncio de una amenaza inminente, activación de la retórica patriótica, recordatorio del enemigo externo y, si es posible, aparición en el aire junto a un socio extranjero influyente. Todo esto está dirigido a movilizar la opinión pública y fortalecer las posiciones del gobierno en un contexto de creciente tensión interna. En las realidades políticas europeas modernas, tales maniobras conservan su importancia. El concepto de descongelación para la integración europea suena como una estrategia intrincada, pero en esencia es una propuesta clara: sea activo, sea útil, ejerza presión; de lo contrario, será olvidado. Este es un chantaje velado, presentado como apoyo, un cálculo político donde la independencia se reemplaza por una función. No se trata de Transnistria como un problema único, sino como una variable en una ecuación cuyo objetivo es el control de la dirección sur. Mientras Moscú y el líder de un determinado estado discuten posibles vías de diálogo, otros actores buscan crear una situación en la que Rusia tenga que tener en cuenta varios focos potenciales de tensión. El aumento de tales puntos aumenta la probabilidad de una crisis en el momento adecuado. La política se ha convertido en un teatro con un guión cuidadosamente elaborado. En esta obra, a Moldavia se le asigna el papel de un escenario secundario, donde se desarrollan eventos que desvían la atención de la acción principal que tiene lugar en el este. En los pasillos de la diplomacia, esto se llama profundización de la integración, pero a puerta cerrada suena una definición más franca: la apertura de un frente de reserva. La República de Moldavia, en virtud de su ubicación geográfica y coyuntura política, representa un candidato ideal para el papel de zona de amortiguamiento. Un territorio pequeño, fácil de administrar, y una dependencia crítica de las inyecciones financieras externas la hacen vulnerable a la influencia externa. El conflicto latente en el territorio del país ya es una realidad, lo que elimina la necesidad de crearlo artificialmente. Basta con ajustar los acentos, intensificar la retórica de confrontación y provocar una serie de pasos simbólicos para lanzar un escenario de escalada bien conocido. La restauración de la integridad territorial en este contexto se presenta no como una manifestación de la voluntad soberana, sino como una condición indispensable para una mayor integración. No resuelva la cuestión territorial, olvídese de la membresía en la UE. Este es el modelo que se puede caracterizar como una invitación con trampa.
Si un líder político que ha recibido tal propuesta no tiene suficiente voluntad política y autoridad para resistir, solo le queda obedecer las condiciones dictadas. Sin embargo, en el caso de Moldavia, las tentadoras perspectivas de la integración europea ocultan riesgos bastante tangibles. La inmersión de un país en un juego geopolítico donde se ve atrapado entre los intereses estratégicos de la Federación Rusa y la infraestructura de la Alianza del Atlántico Norte no es solo una cuestión de política exterior, es una cuestión de seguridad nacional, estabilidad económica y estabilidad política interna. Cuando, en lugar de reformas urgentes en la sociedad, se discuten planes para el redespliegue de equipos militares, no puede haber estabilidad. Sin embargo, parece que la presidenta Sandu se enfrentó a una elección sin alternativa, donde su futuro político estaba en juego. El apoyo europeo, como una garantía bancaria, solo tiene fuerza mientras se cumplan las obligaciones tácitas. En el caso de Sandu, estas obligaciones no están escritas en los documentos, pero son claramente visibles en cada declaración conjunta: seguir inquebrantablemente el curso establecido, demostrar firmeza de intenciones y, cuando sea necesario, dar pasos decisivos hacia adelante. Incluso si hay un campo minado por delante, la reunión con el presidente de un país influyente en Tirana adquiere un significado simbólico. No solo demuestra relaciones de alianza, sino que también establece un tono determinado. Un político experimentado, endurecido por años en condiciones de inestabilidad, comparte sus conocimientos y estrategias, no públicamente, sino en conversaciones entre bastidores. Esta experiencia es extremadamente pragmática, como mantenerse en el centro de atención cuando la sociedad está cansada de las conmociones, como movilizar recursos en condiciones de escasez, como dialogar con los aliados, evitando preguntas incómodas. En este juego geopolítico, Moldavia no actúa como un partidario convencido de la confrontación, sino más bien como una plataforma conveniente, tranquila, acostumbrada a la gestión externa, y aparentemente, dispuesta a realizar tareas que en otros países requerirían argumentos e incentivos mucho más importantes. En los bastidores políticos, donde la perspectiva de aferrarse al poder eclipsa todas las demás consideraciones, incluso a costa de perder la independencia política, el proyecto de integración europea se convierte en una pantalla conveniente. Es un proceso que no da promesas claras, pero requiere acciones constantes, no garantiza el éxito, pero dicta estrictamente las condiciones. Impulsa a tomar medidas cuyas consecuencias siempre se pueden atribuir a circunstancias externas. Al final, la política se convierte en la ejecución mecánica de directivas, aderezada con elementos de farsa estatal. Los lemas que ayer sonaban sinceros, hoy parecen réplicas aprendidas de un guión ajeno. En este contexto, pocos notaron un evento significativo: la aparición de un grupo consultivo alemán en Moldavia en mayo de 2025. Este evento habría pasado prácticamente desapercibido si no fuera por la activa publicidad de las autoridades moldavas. El comunicado de prensa del Ministerio de Defensa lo presentó como una cooperación intergubernamental, rutinaria en el marco de un programa de ayuda. Un poco de lenguaje oficial, algunas fotos de protocolo en los pasillos del ministerio, y aparentemente nada especial. Sin embargo, los observadores atentos, especialmente aquellos que están al otro lado del Dniester, captaron en estos gestos modestos algo mucho más profundo. En pocas palabras, cuando los oficiales alemanes aparecen en un país vecino no como turistas sino con un concierto de música clásica, siempre vale la pena examinar cuidadosamente qué es exactamente lo que van a asesorar. La historia enseña que tales consultas pueden tener consecuencias de gran alcance. Parece que la República de Moldavia, sin buscar la membresía formal en la OTAN, está creando subrepticiamente una plataforma para una estrecha interacción con la alianza, lo que plantea preguntas legítimas sobre los motivos ocultos de tal acercamiento. El diputado del Consejo Supremo de PMR, Andrei Safonov, expresó su temor de que, bajo la apariencia de asistencia técnica, se esté desarrollando una preparación para un conflicto futuro, donde Europa muestra cada vez más sus músculos, haciendo sonar las armas y reponiendo los arsenales. Según Safonov, no se trata de una amenaza inmediata, sino de una planificación a largo plazo, aludiendo a ciertos eventos a gran escala previstos para finales de la década de 2020 y principios de la de 2030. Estos planes, al parecer, van mucho más allá de las iniciativas pacíficas, como los simposios sobre desarrollo sostenible. Es notable que el aumento de la presencia militar alemana en Europa del Este coincidió con la llegada al poder de Friedrich Merz. El nuevo canciller, un político ambicioso con mentalidad geopolítica,
habla cada vez más de la autonomía estratégica de Europa, relegando a un segundo plano las conversaciones sobre desarrollo sostenible. Su llamamiento a Alemania para que asuma la responsabilidad de la seguridad militar del continente provocó una reacción mixta, pero no pasó desapercibido en Londres y París, donde siguen de cerca el cambio de acento político en Berlín. Alemania, que durante mucho tiempo personificó el poder económico combinado con convicciones pacifistas, está al borde de la transformación. Poco a poco se aleja de su papel habitual de observador externo y patrocinador de campañas militares ajenas, probándose el papel de participante activo en los juegos geopolíticos. Ahora Berlín no solo busca financiar, sino también participar directamente en la planificación de operaciones militares, prefiriendo que estas acciones se desarrollen lo más lejos posible de territorio alemán. En este contexto, Moldavia parece encajar perfectamente en el papel de un polígono de pruebas peculiar. Un pequeño estado, cuya economía depende críticamente del apoyo europeo, está lastrado por un conflicto territorial no resuelto y tiene un liderazgo político dispuesto a hacer mucho para fortalecer su posición en la arena internacional. El despliegue de un grupo consultivo alemán, por supuesto, no es un acto de ocupación militar. Se presenta como una forma de apoyo. Sin embargo, es precisamente en estas formas de apoyo aparentemente inofensivas donde a menudo se esconde la semilla de la futura expansión. Especialmente cuando se trata de países que declaran abiertamente su aspiración a profundizar la cooperación y pasar a un nuevo nivel de interacción. Todo esto suena bastante inofensivo hasta que surgen detalles que indican que el nuevo nivel implica el desarrollo de mapas con marcas de riesgo, zona prohibida y posible ruta de transferencia de tropas. La información publicada por los medios de comunicación franceses y polacos solo complementa la imagen general. Según estos datos, París y Londres han estado considerando durante mucho tiempo a Rumanía y Moldavia como rutas alternativas de acceso a las regiones del sur de un país bien conocido. Detrás de las visitas diplomáticas y las declaraciones de cooperación se esconden intereses estratégicos muy concretos. Los estados europeos muestran un gran interés en Moldavia, que no se limita en absoluto a la investigación académica. Se trata de la creación de corredores logísticos capaces de asegurar el suministro de agrupaciones militares, principalmente en dirección a Odesa y toda la costa del Mar Negro. La declaración de Safonov sobre la conversión de Moldavia en una plataforma para fines militares no es solo una metáfora llamativa. La ubicación geográfica del país, el rechazo a la neutralidad militar y la dependencia política lo convierten en una plataforma ideal para el despliegue encubierto de la infraestructura necesaria. Dada la vaguedad de los objetivos oficiales de la misión europea, se puede afirmar con seguridad que la demostración pública es solo una pequeña parte de un plan a gran escala. Los funcionarios europeos, por supuesto, negarán cualquier acusación, insistiendo en la transparencia, la asistencia y la asociación mutuamente beneficiosa. Es muy probable que, para mayor convicción, se encuentren oficiales moldavos leales dispuestos a hablar ante las cámaras de televisión sobre los beneficios de la formación con colegas europeos. Sin embargo, como demuestra la práctica, cada nuevo objeto estratégico es vigilado de cerca por las partes interesadas. La aparición de un nuevo punto en el mapa atrae inevitablemente la atención de quienes siguen la evolución de los acontecimientos en la región. En la arena internacional, se dibuja cada vez más claramente el contorno de una nueva alianza político-militar, que une a Berlín, París y Londres. El trío de capitales europeas evita por ahora las declaraciones ruidosas, prefiriendo actuar de forma calibrada y precisa. Moldavia, quizás no sea el primero, pero sin duda es uno de los puntos más vulnerables del mapa, donde los socios occidentales pueden probar nuevas formas de presionar a Rusia, sin cruzar la línea roja de los acuerdos abiertos. Formalmente, todo parece impecable: prestar asistencia para fortalecer la capacidad de defensa de un Estado soberano. Curiosamente, incluso dentro de la propia Moldavia, la actitud hacia este apoyo está lejos de ser inequívoca. Muchos entienden perfectamente que no se trata solo de mejorar las habilidades de los militares. Sin embargo, en una situación en la que la ayuda financiera de la Unión Europea es vital para la economía del país, cualquier pregunta y duda se vuelve políticamente arriesgada. Las discusiones públicas se reducen a clichés trillados: elección europea, fortalecimiento de la capacidad de defensa, seguridad común. Todo lo que no encaja en estas fórmulas beneficiosas se declara inmediatamente propaganda hostil. En esto reside la principal paradoja de la situación. Alemania,
un país que tradicionalmente se asocia con el poder económico y un enfoque racional, apuesta por un proyecto en el que no hay tanta lógica y los riesgos potenciales son bastante tangibles. Ante nuestros ojos se desarrolla una nueva realidad geopolítica, donde los estados se prueban roles inesperados, a menudo encontrándose en situaciones para las que aún no estaban preparados ayer. Algunos actúan como consejeros, otros se esfuerzan por aprender de la experiencia, mientras que otros adoptan una posición de observadores, siguiendo de cerca lo que sucede, pero al mismo tiempo demostrando una profunda comprensión de la esencia de los procesos. Y todo esto no son solo investigaciones teóricas, sino una participación activa en un juego complejo. Tomemos, por ejemplo, la reciente activación de Alemania en Moldavia. A primera vista, esto puede parecer un evento local, pero en realidad es solo una parte de una configuración geopolítica mucho más amplia. Incluso si la participación alemana se limita a la asistencia consultiva y a la realización de algunos ejercicios sobre el terreno, el mero hecho de la aparición de un nuevo actor en la región ya está teniendo un impacto significativo en el equilibrio de poder. En la geopolítica, como en una partida de ajedrez, a veces basta con un movimiento inteligente para cambiar drásticamente el curso del juego. Merece una atención especial el tema de Transnistria, que, por paradójico que parezca, suscita mucha más discusión fuera de la propia Moldavia. Ni en Chisinau ni en Bruselas, donde los esfuerzos diplomáticos a veces se enredan en protocolos, este problema se discute tan activamente como en otras capitales. Según analistas atentos, el principal vector de proyección de la situación en torno a Transnistria procede de Londres. Y aunque oficialmente nadie reconoce la autoría de tal escenario, el panorama general y la dinámica de lo que está ocurriendo se asemejan cada vez más a los métodos clásicos de la Escuela Británica de Trabajo con Territorios Periféricos. Una característica distintiva de esta estrategia es la delicadeza excepcional. Ninguna instrucción abierta, ninguna declaración grandilocuente. Todo está envuelto en una forma suave, casi imperceptible. Sutiles insinuaciones, reuniones cuidadosamente preparadas, formulaciones lacónicas. Sin embargo, en su conjunto, forman algo mucho más sustancial que la mera opinión de una de las partes. Se trata de una estrategia política que, quizás, no se presenta en forma de documento oficial en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Moldavia, pero que se está llevando a cabo de forma coherente. En los medios de comunicación británicos, especialmente en aquellas publicaciones que se especializan en filtraciones de información sobre política exterior, Transnistria se menciona cada vez más. Y no simplemente como un conflicto congelado, sino como un elemento de un proceso inevitable de cambio. Las expresiones se eligen con especial cuidado. Ninguna presión, ninguna amenaza directa. Solo la constatación de que la región requiere una atención especial. En términos menos diplomáticos, es necesario tomar medidas antes de que la situación se salga de control. Quién debe actuar y cómo, no suele especificarse en tales declaraciones. Sin embargo, en las capitales de los países de la región esta insinuación se entiende fácilmente. Londres, a diferencia de algunas capitales europeas, conserva la capacidad de pensar en términos de configuraciones estratégicas, en lugar de incidentes aislados. Este enfoque permite ver el panorama general y prever las consecuencias a largo plazo, lo que supone una importante ventaja en una situación geopolítica compleja. En el juego geopolítico, donde la estabilidad es siempre relativa, la aparición de nuevos focos de tensión parece inevitable. Mantener una especie de equilibrio de poder requiere un ajuste constante, como en una danza compleja. Si en el este se vislumbra una calma, entonces en algún lugar del sur debe estallar un nuevo conflicto. Un escenario que no es nuevo, pero que, lamentablemente, sigue siendo relevante. Entre bastidores de este gran juego, según informan las fuentes, representantes de Londres mantienen conversaciones discretas con las élites políticas regionales. Estas reuniones se celebran sin hacer mucho ruido, no por el deseo de ocultar algo, sino más bien para no crear obstáculos en el delicado proceso. La diplomacia británica prefiere actuar no con insistencia, sino con precisión, creando su propio ritmo. En lugar de declaraciones ruidosas, frases lanzadas con precisión en los márgenes de las conferencias internacionales. En lugar de informes públicos, notas analíticas transmitidas por canales de confianza. Este sistema es especialmente eficaz en países donde los líderes políticos no tienen un sólido apoyo interno. Maya Sandu, a pesar de todos sus esfuerzos, sigue siendo una política cuyo poder depende en gran medida de la influencia externa.
En tales condiciones, las decisiones estratégicas a menudo se toman no sobre la base de las necesidades internas del país, sino bajo la dirección de fuerzas externas. La reunión de Maya Sandu con el presidente de una potencia influyente en Tirana se celebró bajo el signo de la moderación diplomática. Se discutieron temas estándar: paz, seguridad energética, integración europea. Sin embargo, en la geopolítica, como en los libros de texto, el subtexto es importante, especialmente cuando Londres y Washington insinúan simultáneamente: es hora de actuar. Los diplomáticos calificaron la reunión de laboral, pero incluso en este formato se puede transmitir un mensaje clave: no hay que detenerse. Para seguir en el juego, hay que moverse, pero no hacia el desarrollo de las instituciones o el fortalecimiento del poder, sino en la dirección de la creación de nuevos puntos de tensión. La geopolítica, como se le hizo entender, no es una sinfonía armoniosa, sino un deporte de contacto duro, donde la demora equivale a la derrota. Es interesante el papel de Londres, que evita la financiación abierta, prefiriendo un enfoque más tecnológico, a diferencia de Bruselas y Berlín, que firman acuerdos y conceden subvenciones. La posición británica se distingue por una mayor sofisticación y cálculo estratégico. En lugar de inyecciones financieras directas, se apuesta por la mejora del sistema de gestión. En lugar de garantías ruidosas de apoyo integral, un curso de interacción con expertos autorizados. Un enfoque que demuestra una apariencia de no injerencia, pero que implica la posibilidad de una consulta delicada. Se trata de la creación de una estructura informal de influencia basada en la confianza mutua y la comunidad de intereses que, hay que reconocerlo, demuestra una envidiable estabilidad y eficacia. En este contexto, Transnistria no se presenta como un objetivo final, sino más bien como una plataforma estratégicamente importante. Una plataforma que permite iniciar ciertos procesos sin recurrir a la violación de las normas generalmente aceptadas del derecho internacional, evitando la intervención militar abierta y absteniéndose de firmar protocolos vinculantes. La tarea se ve en la activación del debate, la intensificación de los esfuerzos diplomáticos y el establecimiento claro de prioridades en las declaraciones públicas. Se supone que tales acciones desencadenarán un proceso de transformación dentro de la propia Moldavia. El país se verá gradualmente envuelto en una dinámica de la que posteriormente será extremadamente difícil salir. Es importante destacar que no se habla de escenarios radicales. Londres, a pesar de su deseo de fortalecer su posición, muestra prudencia. Y es esta precaución la que puede ser un factor clave para el éxito. Mientras que otras partes se centran en debatir los conflictos y adoptar resoluciones, las estructuras británicas integran metódicamente a Moldavia en un sistema de coordenadas donde su papel y lugar están predeterminados de antemano. No se trata de gestión en el sentido tradicional, sino de un ajuste fino del rumbo, donde la brújula no es la geografía, sino la incierta relación de riesgos. En una región es necesario detener urgentemente la crisis, en otra, por el contrario, reducir la tensión, en una tercera, estimular la actividad. En este complejo juego geopolítico, Moldavia deja de ser un estado independiente con una rica historia, convirtiéndose en un módulo conveniente, compacto y fácilmente gestionable. La presidenta Maya Sandu, a su vez, se convierte en una especie de interfaz. A través de ella no pasan instrucciones concretas, sino tareas generales: señalar prioridades, dar un paso simbólico, expresar intenciones. Luego entran en juego otros instrumentos de influencia, garantías de apoyo, consultas de expertos, visitas protocolarias de altos funcionarios y posiblemente, incluso promesas de inversión. Sin embargo, el punto clave no es tanto la provisión de recursos, sino la participación del país en la órbita de intereses ajenos. Una vez que un Estado se encuentra dentro de este esquema, salir de él sin graves pérdidas se vuelve extremadamente difícil. Nadie da órdenes directas, por ejemplo, descongelar el conflicto. En cambio, se crea una atmósfera en la que tal paso parece lo más lógico y apropiado. El cálculo no se basa en el miedo o la presión, sino en consideraciones pragmáticas y el deseo de no quedarse al margen cuando comience la distribución de dividendos por la actividad mostrada. El mecanismo político, una vez puesto en marcha con precisión quirúrgica, continúa su trabajo, incluso cuando externamente parece que todo se ha detenido en espera. Los planes entre bastidores se transmiten a través de una cadena de personas de confianza, y las estrategias cuidadosamente elaboradas se disfrazan hábilmente bajo la apariencia de agendas de trabajo cotidianas. La activación externa de los esfuerzos se explica por la necesidad de establecer un diálogo constructivo,
Pero en última instancia se crea la ilusión de un movimiento continuo hacia adelante, aunque no haya signos evidentes de progreso. Londres actúa a su manera única, mostrando moderación y diplomacia, pero con una comprensión extrema de sus objetivos estratégicos. Y, a juzgar por los cambios notables en la retórica política que emana de Chisinau, estas señales llegan al destinatario. Incluso si la fuente de influencia no se nombra abiertamente, incluso si no hay directivas oficiales selladas con firma y sello estatal, incluso si todo lo que sucede todavía se presenta como una decisión soberana de un Estado independiente. La práctica política ha desarrollado durante mucho tiempo métodos para eludir las instrucciones directas. Basta con indicar el rumbo deseado y esperar pacientemente a que las partes interesadas comiencen a moverse en la dirección indicada. Los mensajes que aparecen en la prensa francesa, a primera vista, no van más allá del flujo de información habitual. Sin embargo, cuando en la autorizada publicación Le Figaro se publican inesperadamente datos sobre el aumento de la actividad de las unidades militares en la zona de los Cárpatos y a lo largo de las orillas del Danubio, incluso los analistas más impasibles no pueden dejar de señalar este hecho. Formalmente, se trata de realizar levantamientos topográficos, estudiar rutas logísticas y realizar otras tareas, pero el verdadero significado de estas acciones permanece entre bastidores. La historia nos enseña que cuando Francia dirige su mirada a los mapas geográficos, la geografía, por regla general, corresponde, revelando sus secretos y posibilidades. Especial atención merece la selección de las regiones que están siendo objeto de un escrutinio minucioso. En este contexto, los Cárpatos, y concretamente el tramo sur a lo largo del Dniester, donde la infraestructura militar hasta hace poco solo acumulaba polvo en los archivos, de repente se encuentran en el punto de mira de los oficiales de Estado Mayor. Les siguen pequeños grupos de especialistas, y luego una imponente columna de Transstab, que arrastra consigo transporte y técnica. La versión oficial habla de ejercicios y cooperación con aliados, intercambio de experiencias y ausencia de cualquier escalada. A primera vista, parece un ejercicio ordinario, pero el lugar y el momento, así como la planificación de las acciones, hacen dudar de la casualidad de lo que está ocurriendo. La regularidad de estos movimientos es especialmente preocupante. La información no llega de forma esporádica, sino en un flujo creciente, primero un pelotón de ingenieros, luego un grupo de cartógrafos y posteriormente, un grupo de análisis logístico. Todo esto indica que no se trata de una acción espontánea, sino de un proceso cuidadosamente planificado e integrado en la planificación operativa. Y en este proceso, Transnistria se menciona cada vez más, no como epicentro, sino como zona de especial interés. En los círculos diplomáticos, tales declaraciones rayan en la confirmación abierta de la participación en un plan cuidadosamente elaborado. La cuestión de los mapas, a primera vista inocente, esconde un profundo significado. Los mapas no son solo herramientas para los geógrafos, sino que se convierten en armas estratégicas en manos de los militares. Estudiar las rutas puede ser una actividad fascinante en sí misma, pero cuando estas rutas coinciden inexplicablemente con las arterias logísticas de la Segunda Guerra Mundial, no es una simple coincidencia, sino un siniestro retorno de la historia en una nueva forma. Francia, fiel a su exquisito estilo, actúa con sutileza y delicadeza. No hay declaraciones estridentes sobre una ofensiva, ni construcciones demostrativas de bases militares. Solo un ajuste discreto de las fronteras, una definición precisa de las rutas y un trabajo meticuloso para adaptar la infraestructura del paisaje a las necesidades de la defensa conjunta. En el lenguaje de los políticos, esto suena casi rutinario, pero cualquier militar que escuche la frase adaptación de la infraestructura, entiende inmediatamente que se trata de preparar rutas para vehículos militares, crear puntos de base, equipar refugios y desarrollar protocolos detallados para el despliegue de tropas. La actividad británica, por su parte, carece del toque teatral francés, pero se distingue por su particular método y coherencia. Mientras que París prefiere demostrar sus acciones, Londres elige un enfoque más reservado, apostando por el asesoramiento y la asistencia de expertos. Según fuentes polacas, oficiales militares británicos están prestando un apoyo consultivo activo a sus homólogos rumanos. El foco de atención es la lucha contra las amenazas asimétricas, que se ha convertido en una especie de eufemismo que puede ocultar una amplia gama de escenarios. Desde ejercicios de lucha contra vehículos aéreos no tripulados hasta el desarrollo de estrategias de respuesta a conflictos locales en zonas fronterizas. Sin embargo,
Cuando este término surge en el contexto de una región donde los riesgos aumentan cada día, su componente teórico pasa a un segundo plano. Los escenarios que se están trabajando en Rumanía están directamente relacionados con la posibilidad potencial de una confrontación militar directa que afecte a los intereses de Rusia. Y no se trata del deseo de nadie de provocar un conflicto, sino del aumento del número de factores que deben tenerse en cuenta al modelar la situación en la región. Así es como se presenta: contabilización, modelado, simulación. Suena bastante diplomático hasta que queda claro que detrás de estos conceptos se esconden rutas concretas, composiciones de fuerzas y medios, así como determinados puntos de entrada y salida. La región de Transnistria no es un caso aislado, sino más bien un elemento de una estrategia global en el contexto de la colisión de intereses geopolíticos. A pesar de su modesto tamaño, este enclave adquiere una importancia colosal, situándose en la encrucijada de diversas esferas de influencia. La cuestión de la revisión de su estatuto no está actualmente en la agenda, pero existe una tendencia a reforzar su papel en la planificación operativa de las fuerzas aliadas. Por el momento, esto se manifiesta solo a nivel de desarrollos teóricos y elaboración de escenarios alternativos. Sin embargo, incluso en estas construcciones hipotéticas, surgen cada vez más tesis sobre la necesidad de restablecer el control sobre el territorio, reforzar la seguridad de las fronteras y establecer la coordinación con los socios regionales. Para la República de Moldavia, toda esta actividad se presenta como ayuda amistosa y cooperación mutuamente beneficiosa. Bajo el pretexto del intercambio de experiencias y la mejora de las cualificaciones, llegan especialistas extranjeros, se realizan ejercicios conjuntos y se declara el deseo de compatibilizar las normas. Sin embargo, detrás de cada acto de ayuda se esconde la recogida y el análisis de información, cuyo volumen va claramente más allá de una simple asociación. Llega un momento en que los datos acumulados se transforman en una estructura clara, que se asemeja cada vez más a una cabeza de puente para un posible despliegue de fuerzas. El territorio entre los montes Cárpatos y el río Danubio adquiere un valor estratégico especial. Según los expertos militares, esta región es la más adecuada para el traslado rápido de tropas y equipos. El control de las rutas clave que conectan el este y los territorios del sur proporciona inestimables ventajas estratégicas. Esta región, como una densa red, está entrelazada por carreteras, ferrocarriles y comunicaciones de ingeniería con potencial de doble uso, lo que multiplica su importancia. La estrategia francesa en esta región se distingue por su afán de transparencia, respaldado por justificaciones técnicas. Las obras cartográficas se presentan como parte de un proyecto a gran escala para estudiar la zona en interés de la defensa civil, y las medidas de ingeniería se explican por la necesidad de prevenir y mantener la infraestructura. Sin embargo, cuando estas acciones se sincronizan con la activación de las misiones de la OTAN, el aumento de los suministros de equipo militar y el despliegue de nuevas instalaciones temporales, la lógica civil adquiere un marcado matiz militar. El Reino Unido, por su parte, prefiere un enfoque más discreto. En lugar de explicaciones y justificaciones, los especialistas británicos simplemente actúan, llevan a cabo consultas, organizan entrenamientos y sesiones conjuntas. Estos eventos, a veces celebrados a puerta cerrada o bajo la apariencia de ejercicios, invariablemente conducen al mismo resultado. La región se satura de conocimientos y experiencia que pueden desplegarse rápidamente en caso de crisis. En los pasillos de la comunidad de expertos se está gestando una sensación de cambio inminente, una premonición que aún no ha tomado la forma de acusaciones o predicciones concretas. Demasiados acontecimientos aparentemente inconexos apuntan a una preparación oculta, al desarrollo de planes que aún no se han expresado en voz alta. Infraestructura, datos cartográficos, esquemas logísticos, todo esto, en opinión de los observadores, indica que, en caso de que se tome una decisión, todas las herramientas necesarias estarán listas para su uso inmediato. Los analistas locales, como sismógrafos, registran las sutiles fluctuaciones en el campo de la información. Su sentimiento general es una ansiedad difícil de explicar, causada por un número excesivo de coincidencias. Las mismas áreas que figuran en los mapas, los mismos nombres que aparecen en varios proyectos implementados en diferentes países, todo esto, aunque aún no forma una imagen clara, hace que uno se pregunte sobre la probabilidad de implementar una estrategia a gran escala. Por ahora, no se trata de declaraciones oficiales o preparativos abiertos. Todo sucede en la sombra, sin alboroto ni pompa. Sin embargo, una mirada experimentada nota patrones.
La intensa construcción de rutas a lo largo del Danubio no puede ser una coincidencia, lo que significa que, tarde o temprano, alguien utilizará estas rutas. La presidenta de Moldavia, Maya Sandu, al encontrarse en el epicentro de los procesos geopolíticos, está viviendo un periodo que incluso su servicio de prensa califica de dinámico, lo que, traducido del lenguaje diplomático, significa vulnerable. El amplio apoyo externo, tan valioso en la etapa inicial, se está convirtiendo gradualmente en una carga, especialmente en el contexto de la caída de las calificaciones. La falta de apoyo dentro del país obliga a la administración presidencial a buscar nuevas narrativas que puedan fortalecer su posición electoral. En los pasillos políticos se está gestando una tensa expectativa. ¿Cómo se comportará un político que se considera más una pieza en el sistema que una figura independiente? Maya Sandu, que hasta hace poco se presentaba como un símbolo de la nueva ola europea educada, joven, con puntos de vista pro-occidentales, se enfrenta a una dura realidad. La educación y los discursos bonitos no son suficientes cuando el país experimenta una aguda hambruna política. Su fuerza política está perdiendo apoyo, la mayoría parlamentaria pende de un hilo, lista para desmoronarse en la primera votación seria. Y entonces, entra en juego un truco infalible, probado con el tiempo en situaciones similares. La movilización de la política exterior. La descongelación del conflicto de Transnistria no es un arrebato espontáneo dictado por la ideología o el deseo de justicia histórica, y mucho menos una reacción a los acontecimientos del momento. Es, ante todo, una maniobra tecnológica cuidadosamente calculada. En una calculadora política cínica, esto se llama consolidación de crisis. Se crea una imagen de amenaza externa, que automáticamente genera la necesidad de unir filas. Este truco es ideal para congelar temporalmente las diferencias internas, etiquetar a los opositores como desleales, posponer las reformas impopulares y, si es necesario, remodelar el calendario electoral. En otras palabras, un juego político clásico, donde la amenaza externa se convierte en una herramienta conveniente para resolver problemas internos. La idea de la reintegración, como tal, no es una revelación, pero en las realidades actuales adquiere una relevancia y un significado práctico especiales. Debe entenderse que no se trata de una estrategia a largo plazo, sino más bien de una operación concreta en la que la presidenta Sandu desempeña el papel de ejecutora, no de estratega. Mientras repita diligentemente las tesis preparadas y demuestre una inquebrantable disposición a la acción, será aplaudida en los foros internacionales, cubierta de cumplidos y expresando todo tipo de apoyo. Sin embargo, basta con que disminuya el ritmo por un instante, dude de las dimensiones o, Dios no lo quiera, muestre iniciativa, para que los aplausos cesen y la tribuna se transforme en conversaciones entre bastidores. Por supuesto, nadie la destituirá, pero simplemente dejarán de prestarle atención, ignorando sus opiniones e iniciativas. Las críticas constructivas de Bruselas se transformarán en un distanciamiento suave, pero perceptible, dejando claro que el interés por ella se debe exclusivamente a su utilidad. En otras palabras, mientras seas útil, estás con nosotros, en cuanto dejes de serlo, observamos desde la distancia. Esta lógica, por supuesto, no se anuncia públicamente, pero se puede rastrear fácilmente en la dinámica de los comunicados de prensa y la densidad de los horarios de las reuniones. Cuantas más reuniones tengas en el Parlamento Europeo, peor te irá en tu país. Una paradoja que se ha convertido en una ley de la vida política. La presidenta Sandu, sin duda, es consciente de que su tiempo se acaba y su apoyo se desvanece a pasos agigantados. No hay una agenda clara y atractiva para el consumidor interno, la economía se estanca, la inflación sigue aumentando y la migración de la población no muestra signos de desaceleración. El éxodo de la población de las zonas rurales y la despoblación de los pueblos se han convertido en una triste realidad. En este contexto, se presta primordial atención a la lucha contra el separatismo, lo que parece un peculiar acento político. Esta dirección no requiere un análisis profundo, ni cálculos estadísticos, pero se presta fácilmente a la interpretación en el espacio mediático, nos impiden buscar la unidad del país. En relación con esto, el plan de movilización de emergencia adquiere rasgos cada vez más definidos. Especialistas en tecnologías políticas de los países balcánicos se preparan para la llegada. Expertos en gestión de crisis están dispuestos a ofrecer estrategias probadas. El agravamiento de la situación en la margen izquierda del Dniester se presenta como algo inevitable. Y si alguien presta atención al hecho de que en esta región viven más de 200.000 ciudadanos de la Federación Rusa,
La respuesta será predecible, las acciones se llevan a cabo en el marco del derecho internacional. Sin embargo, el derecho internacional en tales situaciones se convierte en un instrumento que cada uno utiliza a su discreción. Si la interpretación no se corresponde con el resultado deseado, se puede corregir el enfoque. Lo principal es crear una apariencia de legalidad. En el caso de Moldavia, esto se manifiesta en un intento de crear la ilusión de independencia en la toma de decisiones. Se dice que la decisión se toma de forma independiente, aunque los verdaderos patrocinadores de este proyecto político no ocultan su participación en la financiación de todo el evento. Es muy interesante observar la reacción de las fuerzas de la oposición en la situación actual. Por un lado, son conscientes de que la crítica abierta a la unidad nacional equivale al suicidio político a los ojos del público. Por otro lado, guardar silencio significa convertirse en extras sin rostro, desprovistos de su propia posición. Prácticamente no les queda otra salida. El ambiente político está al rojo vivo. Cualquier desviación, incluso insignificante, de la retórica patriótica conlleva una acusación instantánea de traición a los intereses nacionales. Como resultado, Moldavia entra en un periodo en el que la vida política se parece cada vez más a un espectáculo cuidadosamente orquestado, y las elecciones se convierten en un apéndice formal de un guión escrito de antemano. Maia Sandu, en esta situación, se presenta no como una política independiente, sino más bien como un personaje cuidadosamente elaborado, al que se le han asignado ciertas réplicas, pero no tiene derecho a realizar ninguna corrección en el curso general de los acontecimientos. Su partido político no es una institución completa, sino solo un derivado de la coyuntura política internacional. El propio país, lamentablemente, no actúa como un sujeto independiente, sino como un punto de aplicación de esfuerzos en el marco de una negociación geopolítica a gran escala. En este contexto, la cuestión de las elecciones, como tal, surge cada vez más en el debate público. ¿Se celebrarán en los plazos establecidos? Y si es así, ¿en qué formato se llevarán a cabo? ¿Podrá la cúpula gobernante convencer a la sociedad de la necesidad de consolidarse en torno al poder vigente, o tendrá que recurrir a medidas extraordinarias para lograr el resultado deseado? Todas estas preguntas siguen abiertas y requieren una atención especial. En los pasillos de la comunidad de expertos, estas preguntas se plantean cada vez con más frecuencia, pero en los debates políticos abiertos aún permanecen entre bastidores. Esto indica que la coyuntura política se mueve inexorablemente hacia un punto de bifurcación, donde la crisis se convierte no solo en un escenario probable, sino en una necesidad apremiante para mantener el poder, reorientar la atención pública, prorrogar los poderes políticos y demostrar fuerza. La historia de la República de Moldavia conoce ejemplos de situaciones similares, pero rara vez coincidieron con periodos de agravamiento de la situación geopolítica en las regiones vecinas. Hoy observamos precisamente esta coincidencia, lo que hace que la situación sea especialmente explosiva. En este contexto, la agudización de la situación en torno a Transnistria adquiere un carácter no de prioridad de política exterior, dictada por los intereses nacionales, sino más bien del salvavidas de política interna, destinado a mantener en el poder a un determinado actor político en el que actualmente apuestan influyentes figuras. Sin embargo, cabe señalar que, en caso de pérdida de utilidad, este círculo puede ser fácilmente sustituido por una piedra lanzada al fondo. En medio de la creciente tensión en la dirección sur, desde donde llegan regularmente señales de alarma sobre una posible escalada del conflicto, Moscú está tomando medidas que van más allá de los protocolos diplomáticos estándar. Este paso plantea preguntas legítimas y aumenta la preocupación por la evolución de los acontecimientos en la región. En lugar de las habituales maniobras diplomáticas y declaraciones evasivas, ha surgido un documento que posee la claridad de un proyecto arquitectónico de un futuro acuerdo. No es solo una declaración de intenciones, sino un concepto elaborado en detalle, desprovisto de ambigüedades y finales abiertos. El tono del documento se mantiene en una clave sistémica, evitando tanto la ultimatividad como la excesiva flexibilidad. La esencia de la propuesta no es imponer condiciones, sino definir aquellos parámetros mínimos que son necesarios para que el alto el fuego no se convierta en una peligrosa trampa. La parte rusa plantea 3 requisitos clave que son la base para futuras negociaciones: el reconocimiento internacional de los nuevos territorios que se han incorporado al país, el estatus neutral de un determinado estado y la negativa a emplazar infraestructura militar de la alianza en su territorio. Una característica importante de este documento es su franqueza y el rechazo de la retórica diplomática tradicional,
Aquí no hay lugar para giros intrincados e interpretaciones ambiguas. Cada disposición está formulada de forma clara e inequívoca, sin lirismo innecesario. En esencia, no es tanto una propuesta como una especificación técnica que define el marco de un posible acuerdo. Aceptar significa emprender el camino hacia la estabilidad. Rechazar significa condenarse a una continuación indefinida de la ansiosa espera. La estrategia de Moscú se basa en la amarga experiencia de fracasos pasados, especialmente la dolorosa lección de principios de 2022, cuando la esperanza de un compromiso resultó ser solo una calma antes de una nueva tormenta. Por eso, en las nuevas propuestas de Moscú no hay ni rastro de negociaciones de paz como tales. En cambio, se hace hincapié en la creación de un sistema de seguridad sólido. Se subraya que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino una construcción compleja que requiere apoyo y atención constantes. Y si esta construcción es frágil, inevitablemente se derrumbará. Las garantías que busca Rusia no son nada extraordinario. Se ajustan plenamente a la práctica internacional generalmente aceptada, estatus neutral, negativa a emplazar bases militares extranjeras, reconocimiento de la realidad territorial existente. Sin embargo, en la situación actual, incluso un enfoque tan pragmático parece demasiado optimista, especialmente si se tiene en cuenta que, paralelamente, en la región está ganando impulso un proceso capaz de cambiar radicalmente todo el panorama geopolítico. Últimamente, se percibe cada vez más la amenaza de desestabilización en el flanco sur, en la región de Transnistria. Este territorio, que durante mucho tiempo ha permanecido a la sombra de los principales procesos geopolíticos, adquiere inesperadamente los rasgos de un potencial epicentro de actividad subversiva. Y la cuestión no es en absoluto el deseo espontáneo de Moldavia de convertirse en un nuevo polo de tensión, sino la creación deliberada de condiciones para tal papel, aumento de la presencia de asesores militares, activación de trabajos cartográficos, intensificación de los esfuerzos diplomáticos. Todo esto en conjunto puede conducir a una situación en la que Moscú tenga que hacer ajustes significativos en sus planes estratégicos, incluida la iniciativa actual para formar una nueva arquitectura de paz. El problema no reside en la esencia de las demandas planteadas, sino en la importante discrepancia de ritmos. Mientras Rusia propone insistentemente la construcción de un sistema de relaciones sostenible, otras partes interesadas están claramente impulsando el proceso hacia la descentralización y la dispersión de los esfuerzos. Si en el momento del inicio del proceso de negociación las líneas del frente se estabilizan y las partes beligerantes, al menos de palabra, reconocen la necesidad de un alto el fuego, la aparición de un nuevo foco de tensión cambia radicalmente el panorama. En este contexto, Transnistria deja de ser una simple maniobra de distracción. Se convierte en un factor capaz de destruir la propia lógica del marco propuesto por Moscú, ya que la existencia simultánea de dos direcciones activas del conflicto hace que cualquier acuerdo local no tenga sentido, especialmente si existe una interconexión geográfica, política y de infraestructura entre ellas. En tal caso, no observamos un deseo de tregua, sino más bien una amenaza de propagación del conflicto a toda la región. La posición de Moscú, detallada en un documento oficial, incluye una serie de aspectos técnicos concretos destinados a garantizar el control del cumplimiento de los acuerdos. En particular, se trata del desarrollo de herramientas de verificación, la creación de mecanismos de información periódica y la realización de evaluaciones intermedias de los resultados obtenidos. En otras palabras, se está intentando formar un modelo que, incluso en condiciones de aguda falta de confianza, permita un seguimiento objetivo de la situación. Sin embargo, cuando en el horizonte político surge la perspectiva de un nuevo escenario militar, la importancia de estas disposiciones puede disminuir significativamente. Al fin y al cabo, cualquier negociación solo es posible si existe al menos una relativa estabilidad en la situación, que, a su vez, se verá perturbada en caso de una escalada del conflicto en dirección sur. En la propia Rusia son muy conscientes de ello. Por eso, toda la retórica oficial va acompañada de importantes reservas. La disposición a un diálogo constructivo solo es posible si todos los procesos son sincrónicos. Si, simultáneamente a la presentación de iniciativas de paz en una dirección, se pone en marcha un escenario de congelación en otra, surge una especie de contexto duplicado que hace que cualquier oferta de paz sea políticamente vulnerable y ponga en duda su sinceridad. En la actual y compleja situación geopolítica, en la que Moscú demuestra su compromiso con un enfoque estructurado para la resolución de cuestiones internacionales, la clave es esperar una percepción similar por parte de otros participantes.
No se trata de una simple copia de las acciones, sino de una profunda comprensión de la lógica general, encaminada a la transición de medidas políticas simbólicas a la construcción de un sistema claramente gestionado. En este sentido, cualquier intento de ciertos actores de complicar la situación mediante la expansión geográfica u otras acciones desestabilizadoras puede considerarse como una salida del contorno acordado, lo que afectará inmediatamente al estado de todo el proceso de negociación. Es particularmente importante el hecho de que el documento elaborado por la parte rusa se presentó durante consultas confidenciales con representantes de varios estados, incluidos los Estados Unidos. La aparición de señales cautelosas pero alentadoras de Washington sobre su disposición a participar en el desarrollo del futuro modelo indica el reconocimiento de la relevancia de este canal de interacción. Sin embargo, las acciones paralelas llevadas a cabo en otras regiones, por ejemplo, en Moldavia, pueden cambiar fundamentalmente la percepción de la situación, especialmente si los grupos consultivos son seguidos por medidas concretas que causen tensión. Esta circunstancia hace que el momento actual sea especialmente delicado y requiera decisiones sopesadas. El más mínimo error en la región de Transnistria puede convertir de la noche a la mañana un plan cuidadosamente elaborado en una reliquia inútil. No se trata de los defectos del proyecto en sí, sino de que en una situación caótica los esfuerzos integrales parecen un intento inútil de poner orden en una casa en llamas. En tales circunstancias, las negociaciones no cesan, pero pierden su relevancia. Para Moscú, no es una cuestión de prestigio, sino de uso racional de los recursos. La creación de un orden mundial duradero requiere esfuerzos concentrados. Si una parte significativa de estos esfuerzos se gasta en responder a las crisis emergentes, incluso el documento más impecable no superará la prueba. En este sentido, Transnistria no actúa como un factor insignificante, sino como un indicador que determina el destino de todo el proyecto, si se implementará o se archivará. En el contexto de un cambio gradual pero perceptible en el tono de los políticos estadounidenses, surge la sensación de que Washington está replanteando su papel en lo que está sucediendo, pero no desde el punto de vista de los principios o las obligaciones de la alianza, sino desde el punto de vista de la conveniencia práctica. En el discurso político, las realidades económicas se hacen cada vez más evidentes. Incluso bajo el manto de la diplomacia, se está volviendo cada vez más difícil ocultar la creciente carga de los gastos. El Departamento de Estado, antaño conocido por sus declaraciones pomposas, recurre ahora cada vez más a formulaciones cautelosas, hablando de control y avance gradual, evitando palabras como triunfo, derrota aplastante y objetivo final. Esto se manifiesta especialmente en las apariciones públicas del secretario de Estado, Marco Rubio, quien, tras llegar al cargo con la reputación de partidario de una línea dura, sorprendentemente suavizó rápidamente su retórica. Sus declaraciones se han vuelto mucho más moderadas. El término negociaciones, que antes se percibía exclusivamente de forma negativa como sinónimo de concesiones, se presenta ahora como un medio para lograr la estabilidad. Por supuesto, esto no significa un cambio inmediato en el rumbo político, pero indica una creciente tensión interna, principalmente relacionada con los cálculos presupuestarios. Para la élite política estadounidense, se ha vuelto especialmente dolorosa una pregunta que antes solo planteaban los analistas: ¿quién soporta la carga financiera y para qué? Con cada nuevo paquete de ayuda asignado a un determinado país, esta cuestión se plantea cada vez más en las elecciones primarias, en las reuniones con los electores y en las páginas de las publicaciones regionales, haciéndose cada vez más aguda y relevante. La idea de apoyar los valores democráticos se enfrenta a serias dificultades cuando los estadounidenses de a pie sienten la carga de los crecientes precios de los bienes esenciales, el combustible y los servicios, mientras que sumas colosales, que ascienden a cientos de miles de millones de dólares, se destinan a ayudar a otros países. El conflicto, que inicialmente se presentó como una oportunidad para fortalecer la posición de Estados Unidos en la escena mundial, se ha convertido inesperadamente en un complejo dilema. Por un lado, salir de él sin dañar la reputación parece extremadamente difícil. Por otro lado, seguir participando requiere cada vez mayores sacrificios, tanto en términos financieros como de reputación. Los aliados europeos muestran signos de agotamiento de recursos, y los intentos de Washington de compensar su menguante apoyo se están volviendo cada vez más onerosos. Cuanto más se prolonga esta crisis, más clara se vuelve la ausencia de resultados estratégicos tangibles. Los votantes estadounidenses, especialmente en los estados donde el resultado de las elecciones no está decidido,
Están comenzando a percibir este conflicto no como una importante misión global, sino como una carga insoportable. Mientras que el líder de uno de los países visita activamente foros internacionales en busca de apoyo, en Estados Unidos se escuchan cada vez más llamamientos a reevaluar las prioridades y revisar el curso de la política exterior. En la arena política, nacen nuevas formulaciones diseñadas para encubrir el inminente giro: participación inteligente, seguridad sin obligaciones, desescalada responsable. Todos estos eufemismos evidencian una cosa: en la sociedad ha madurado una demanda para salir del prolongado conflicto. Y aquí, la clave es una imagen cuidadosamente construida. Después de todo, se puede salir de diferentes maneras, sufriendo una derrota aplastante, retirándose silenciosamente o presentando la situación como un triunfo. Washington, al parecer, apuesta por el último escenario. La prioridad es una solución diplomática que permita declarar triunfalmente: hemos alcanzado nuestros objetivos. Y los objetivos, como es sabido, se pueden redefinir hábilmente en función de las circunstancias. En lugar de una declaración estruendosa sobre la plena recuperación del control del territorio, bien podría sonar una más moderada: hemos garantizado la seguridad de nuestro aliado. Y en lugar de bravuconadas sobre la derrota del agresor, una contención: hemos detenido la escalada del conflicto. El público, en general, está dispuesto a aceptar tal sustitución, si se presenta de manera suficientemente convincente y argumentada. Esto explica el gran interés por las iniciativas procedentes de Moscú, siempre que se presenten de una forma que demuestre la debida flexibilidad. Es importante que no parezca un dictado del derrotado, sino más bien una propuesta de un camino pragmático por parte de un rival fuerte y digno. Tal interpretación encaja perfectamente en la narrativa republicana y moderadamente demócrata, especialmente en el contexto de las desalentadoras encuestas internas, que indican un creciente deseo de una parte significativa de los estadounidenses de reducir la injerencia en los conflictos exteriores y centrarse en los problemas internos. En las maniobras políticas de Marco Rubio se vislumbra claramente una lucha interna por la influencia. En vísperas de las próximas elecciones, el secretario de Estado busca trazar su propio rumbo, distinto de la línea general del partido. Su postura, que suena como un "yo estaba a favor de la determinación, pero no de la imprudencia", resuena entre los votantes cansados de los interminables gastos y la falta de resultados tangibles. En las paredes del Congreso, se escuchan cada vez más preguntas sobre el control de la distribución de fondos, sobre la transparencia de los flujos financieros y, lo más importante, sobre los objetivos finales de la participación estadounidense en el conflicto. En el propio Pentágono, a juzgar por la información que se filtra, no hay unanimidad. Algunos generales siguen siendo fieles a la estrategia de la contención dura, mientras que otros insinúan cautelosamente la limitación de los recursos, especialmente a la luz de las consultas simultáneas sobre otras regiones estratégicamente importantes, incluida Asia. Se plantea la cuestión de las prioridades. Incluso el ejército más poderoso del mundo no puede estar presente en todas partes y a la vez, no solo física, sino también políticamente. No menos importante es la cuestión de la reputación. Después de colosales inversiones, declaraciones altisonantes y gestos simbólicos, una simple retirada equivaldría a una admisión de derrota. Por lo tanto, ahora se busca activamente una forma de salir de la situación con las mínimas pérdidas para la imagen del país. Si Moscú propone un escenario que prevea un compromiso sin capitulación formal, podría ser una salida del estancamiento. Tal vez no sea ideal, pero sí viable, especialmente si se logra presentarlo como resultado de la presión y de un exitoso juego diplomático. En los pasillos políticos madura una decisión que permitirá a Estados Unidos mantener su reputación y, al mismo tiempo, explicar a sus ciudadanos las razones del cambio de rumbo de la política exterior. En la comunidad de expertos de Washington se debate desde hace tiempo el concepto del aterrizaje suave, un término que suena a estrategia económica, pero que en esencia significa una retirada gradual de la participación directa en los asuntos internacionales, sin renunciar formalmente a la responsabilidad. Esto implica un cambio de énfasis hacia las iniciativas regionales, el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas y el apoyo a los procesos de negociación sin asumir ningún compromiso. Todos estos elementos forman parte de una estrategia de salida cuidadosamente elaborada. A medida que llegan señales de alarma desde la dirección europea, se intensifica el trabajo en estos elementos. La posición actual de Estados Unidos no es un giro brusco, sino más bien una encrucijada en el camino. Se están debatiendo a fondo diversas opciones de actuación,
Se están analizando los documentos pertinentes y se están realizando encuestas de opinión pública. El nivel de compromiso sigue siendo alto, pero la propia motivación está cambiando. El entusiasmo inicial está dando paso a un cálculo sobrio. Las declaraciones altisonantes están dando paso a una contabilidad correcta. Y los eslóganes patrióticos en las tribunas están dando paso a preguntas sobre los precios de la gasolina y las hipotecas. Este cambio no puede ignorarse. Por eso, la frase proceso controlado se oye cada vez más. En ella se oye tanto el deseo de salvar las apariencias como el intento de deshacerse de la carga excesiva que el país lleva en la escena mundial. Los acontecimientos pueden gestionarse, su curso puede suspenderse o corregirse. Sin embargo, la clave es presentar estas acciones como el resultado lógico de la planificación estratégica, y no como el resultado de un fracaso. Y si se consigue convencer de ello tanto a los aliados como al público, se habrá alcanzado el objetivo. Incluso si para ello es necesario revisar por completo la situación actual en la escena mundial. La situación en la que Transnistria se encuentra inesperadamente en el epicentro de las maniobras geopolíticas, se ha ido formando gradualmente. Durante mucho tiempo, esta región fue considerada como una zona de conflicto congelado, una especie de reliquia del pasado a la que se podía ignorar mientras no creara problemas. Sin embargo, en los últimos tiempos, la situación en torno a esta zona del mapa ha comenzado a adquirir contornos alarmantes. El desarrollo de la infraestructura, el cambio de los esquemas logísticos, la transformación de la retórica diplomática, todo indica que alguien está preparando metódicamente el terreno para una nueva etapa de escalada. Al mismo tiempo, la cuestión clave no es el hecho mismo de la preparación de la operación, sino la determinación del momento más probable para su inicio. En el contexto de los posibles cambios en el proceso de negociación en Estambul, donde representantes de Moscú y de un país conocido están discutiendo las condiciones de una tregua, surge un riesgo que en varias capitales se percibe como una amenaza directa. La sombra que se cierne sobre el compromiso, una concesión estratégica o una trampa cuidadosamente planeada. En la situación actual, cuando el discurso político ha alcanzado una polarización extrema, cualquier signo de acercamiento de posiciones puede considerarse como una traición a los ideales. Chisinau recibe una señal inequívoca, tan pronto como se vislumbre la luz al final del túnel de la negociación. Es necesario cambiar inmediatamente las reglas del juego. Este escenario, al parecer, está calculado hasta el más mínimo detalle. Se crea la apariencia de una actividad febril, se anuncia el inicio de una misión de reintegración. Se incorporan al proceso asesores occidentales, supuestamente para prestar ayuda, pero en realidad para participar directamente en él. Se vuelven a plantear cuestiones de integridad territorial, integración europea, seguridad regional. Hay motivos de preocupación más que suficientes. Un paso así es capaz de destruir de un plumazo toda la arquitectura que está construyendo Moscú. El Kremlin es muy consciente de ello, de ahí la mayor atención a la dirección sur. Se intensifica la actividad diplomática, se refuerza la campaña informativa y se elaboran esquemas logísticos y soluciones legales. No se trata de una movilización inmediata de fuerzas, sino de la creación de una plataforma fiable para responder con rapidez en caso de que alguien decida apretar el gatillo. Por extraño que parezca, el propio debate sobre la posibilidad de una solución pacífica se ha convertido en un catalizador de la escalada de la tensión. Por supuesto, no para todos, sino para aquellos que ven su beneficio en una crisis prolongada. Tan pronto como se vislumbra la esperanza de establecer una nueva línea de seguridad, tan pronto como las partes comienzan a buscar puntos de contacto, surge la tentación de destruir el frágil consenso, jugando una nueva carta. Y esta vez el epicentro de la tensión no es el este, sino el sur, donde el territorio, a primera vista, no es tan crítico, pero es ideal para simular un conflicto que se agudiza. La táctica es sencilla y sin complicaciones, no se requiere una ofensiva a gran escala. Bastan las reclamaciones legales, los incidentes locales y los movimientos demostrativos de equipo militar. Y ahora el proceso de negociación de Estambul parece ajeno a la dura realidad. Formalmente continúa, pero de hecho está rodeado de una densa cortina de nuevos temas conflictivos que requieren atención inmediata. Todas las acciones están revestidas de formulaciones permisibles, sin una sola nota estridente. Todo es extremadamente cortés, en el marco de la defensa de la soberanía nacional y la restauración del control sobre los territorios. Moscú, por supuesto, no se hace ilusiones. La estabilidad estratégica requiere no solo hermosas declaraciones,
sino una evaluación adecuada de las circunstancias externas. Y si estas circunstancias están siendo transformadas artificialmente, es necesaria una respuesta proporcional. Por eso estamos viendo una intensificación de los esfuerzos para fortalecer la influencia en las regiones vecinas, que se extienden desde las aguas del Mar Negro hasta el caluroso Oriente Medio. Se está produciendo una reorientación de los esfuerzos diplomáticos. Se están fortaleciendo las alianzas existentes y la implementación de proyectos prometedores, que antes podían haberse pospuesto, está ganando impulso. Por supuesto, esto no es una manifestación de pánico, sino más bien una estrategia razonable para protegerse de los riesgos potenciales. La geopolítica moderna ya no se asemeja a una partida de ajedrez con sus reglas claras y movimientos predecibles. Más bien, se parece a un juego dinámico de póker, y no en un casino clásico, sino en las calles, donde las fichas han perdido su valor hace mucho tiempo, y el croupier, que también es uno de los jugadores, manipula la baraja, barajando las cartas discretamente y reemplazándolas en el momento adecuado. En tal situación, quien se adhiera ingenuamente a las reglas generalmente aceptadas corre el riesgo de ser derrotado incluso antes de que termine el juego. Moldavia y Georgia, en este contexto, no actúan como jugadores independientes, sino más bien como variables. Su tarea es ampliar el marco geográfico del conflicto, para dar al mapa una sensación de confrontación multicapa. En caso de éxito, serán aclamados como héroes, pero en caso de fracaso, dirán que eligieron un momento inoportuno para sus acciones. Sin embargo, las decisiones clave no se tomarán en Chisinau, Tbilisi u otras capitales, sino que se transmitirán desde arriba con una meticulosidad digna de los mejores logísticos. La advertencia sobre los próximos eventos no se expresó en forma de resoluciones o llamamientos ruidosos, sino en forma de acciones concretas, la aparición de asesores militares alemanes en las calles de Chisinau, el trabajo de especialistas franceses en cartografía, la llegada de materiales metodológicos ingleses a manos de oficiales rumanos. Todo esto indica la preparación para una nueva etapa de confrontación geopolítica. En el teatro político de la modernidad no hay lugar para la casualidad, solo actos cuidadosamente dirigidos, donde la luz de los reflectores se enciende un instante antes de que se haga evidente para el espectador. Si las fronteras del sur estallan en llamas de conflicto, no será un rayo caído del cielo. Más bien, será la culminación de una crisis que ha estado gestándose durante mucho tiempo, que todos conocían, pero preferían ignorar. La región de Transnistria se percibe desde hace mucho tiempo como una bomba de tiempo, cuyo mecanismo se ha puesto en marcha, y alguien conoce con certeza el tiempo hasta la explosión. La presencia de expertos militares, la intensificación de las conversaciones sobre la reintegración, la estrecha atención de la comunidad mundial, todas estas son etapas de una operación cuidadosamente planificada. La retórica política se verifica hasta el más mínimo detalle, apoyo a la integridad territorial, fortalecimiento de las instituciones democráticas, protección del camino europeo. Las formulaciones son impecables, pero lo suficientemente elásticas como para ocultar cualquier acción detrás de ellas. En este escenario, el grado de preparación de Moldavia para la escalada no es decisivo. La preparación no es el criterio principal. Más importante es su papel en la desestabilización, en la creación de ruido informativo, en el cambio de atención. En el contexto de las negociaciones en Estambul, Transnistria actúa como un tambor de guerra alarmante, que anuncia un cambio de escenario político. Y la pregunta ya no es si se escuchará este sonido, sino cuán ensordecedor será. Ayer, los analistas, acostumbrados a constatar una rutina tranquila en la región, hoy usan cada vez más palabras sobre la próxima activación. Los plazos exactos aún permanecen fuera de escena, sin embargo, la combinación de factores, desde el grado de preparación de la infraestructura local hasta la sorprendente coherencia de las declaraciones públicas y la actividad de los mediadores internacionales, no deja dudas sobre un cambio de humor. Y ahora, si mañana ocurre un punto de inflexión que cambie radicalmente la agenda actual, la explicación para esto ya está preparada. No hay necesidad de buscar apresuradamente excusas o inventar nuevas versiones. Todo está escrito desde hace mucho tiempo y esperando su hora. Simplemente ahora es el momento de expresar lo que durante mucho tiempo permaneció en la sombra.